Buenas tardes. Bienvenidos al Centro Asturiano de Madrid. Esta es una casa muy amante de la cultura. De hecho, presentamos muchos libros, entre otras cosas. Muchos actos culturales importantes. Es una casa abierta sobre todo para estos temas. Es la casa más antigua de cuantas hay en España dispersas por el mundo. El día 2 de octubre, el mes de octubre pasado, reciente pasado, cumplió 142 años. O sea que ya tiene una experiencia, la casa, hasta la misma casa tiene experiencia ya. Es una casa muy activa, a pesar de tener tantos años, no se ha dejado languidecer, ni mucho menos. Es una casa muy activa, de hecho es, si no la más, es de las que más actos organiza a lo largo del año. Eso quiere decir que las juntas directivas que se han ido sucediendo han sido activas, han mantenido la casa viva, porque un lugar de estos, si no tiene actividad, no es nada. Estamos aquí, los que estamos aquí, estamos para trabajar. Estamos bien pagados, si no, no lo hacíamos. Bueno, bromas aparte, esta es una ocupación totalmente gratuita. Totalmente gratuita. Bien, pues hoy presentamos un libro cuyo autor está aquí a mi derecha, Luis Sevilla, un libro de fotografías, precioso libro de fotografías, entre 1980, creo, 1980 y 1995. O sea, 3 lustros de fotografías, que es el libro que ha escogido las mejores. Y luego, pues está al extremo de la mesa, está Gema García, comisaria de la edición de esta obra, que es la esposa del autor. Y a mi izquierda, inmediata, está José Manuel Navia, también fotógrafo, que es el que figura como presentador. Entonces, Luis, me dirás qué orden de intervención prefieres. Bueno, quería empezar Gema explicando. Bueno, pues tienes la palabra. Gracias. Bueno, no sé si me oís bien. Vale, tampoco hace falta. Bueno, gracias por venir todo el mundo. Vamos a presentar un trabajo, un proyecto que abarca un poco más de un libro. Es un trabajo que viene de la mano de una asociación con la que suele colaborar Luis, la Asociación de la Memoria Oral y Social de Gijón, y son los que al ver un poco el archivo de imágenes de Luis, pues tienen la idea de realizar un proyecto que conlleve toda la protección, ¿no? El cuidado un poco del archivo, digitalizándolo para que permanezca, y por otro lado editar, aprovechar con la revisión de todo ese material, sacar aquellas imágenes que parecían más interesantes y editar un libro con ellas. Ese ha sido un poco el proyecto general. Lo que traemos aquí es el resultado de ese libro, que representa un poco de alguna manera el volver, el recordar una memoria, ¿no?, sobre una época que vive el autor, no solo en Asturias, aunque fundamentalmente las imágenes están tomadas allí, y más en Gijón, que es en el lugar en el que vivió más tiempo, pero no necesariamente, ¿no? Son imágenes hechas en aquel tiempo, y también destacar que es en blanco y negro. O sea, es una parte del archivo, solo que también fotografía en color desde el año 83, pero ¿no? Esto corresponde a un sector concreto, como de la obra de Luis Sevilla. Bueno, el libro en realidad es una visión fotográfica, ¿de acuerdo? Cuando digo fotográfica, no nos esperemos como muchas imágenes como documentales, de ver como lo que pasa, ¿no?, lo que pasa en aquella época.
pero sí que es como un viaje a esa época realmente, ¿no? Pues sí que podemos, es un encuentro con imágenes que nos van a transportar a momentos, a cómo funciona un poco la memoria, como fragmentada, nos acordamos ahora de una cosa, después de no hay un orden cronológico con esos años, y bueno, vamos a primero de todo poner las imágenes, ¿vale? Poneros un pequeño vídeo para que veáis lo que hay, el contenido un poco del libro, y a partir de ahí ya hablamos un poco de conversación con José Manuel Navia, que ha echado una mano, o dos o tres, junto con otras muchas personas que también están por aquí, y con Luis Sevilla, que... Con vuestro permiso yo me bajo para ver la fotografía. Perfecto, pues si apagamos las luces veremos mejor.
Bueno, pues parece que me toca, ya que estoy aquí sentado, ¿verdad?, ejercer. No, para mí, en fin, estas cosas es que se dicen siempre, pero es un placer estar aquí acompañando simplemente en la presentación de un libro de un fotógrafo que estimo tanto, pero no solo como fotógrafo, que también, sino sobre todo como amigo, ¿no? Y eso hace, por un lado, que el compromiso, por llamarlo de algún modo, sea muy agradable, y por otro lado también que sea ineludible, todo hay que reconocerlo. Pero bueno, dicho esto y dejando claro que es un placer, no sé, estaba viendo y estaba tomando unas notas. A mí siempre en estas cosas me resulta mejor lo que se improvisa y lo que surge que lo que traes pensado, que también intentaremos hablar, ¿no? Pero estaba viendo la proyección, que ya conocía, por supuesto, y el libro que conocemos a fondo, y me estaba acordando casualmente de unos correos, unos pequeños correos que he intercambiado ayer y antes de ayer con un buen amigo también de este oficio, y él utilizaba una frase hablando de unas fotos antiguas que él me mandó para que yo viera, luego yo a él, y la frase era: ¿cómo ha cambiado el lenguaje? Y me parece que yo cada vez que veo estas fotografías lo vuelvo a pensar, ¿no? La fotografía, que es una, y es, como decía Sarkovsky, ¿no?, que es siempre la misma, pero a la vez cómo cambia, ¿no? Cómo cambia con el paso del tiempo y es algo que me resulta muy emocionante viendo este trabajo, porque hay tanta sinceridad en él y tantas ganas de fotografiar el mundo, que al final es lo único que hace falta para ser fotógrafa o para ser fotógrafo, ¿no? Tener ganas de fotografiar el mundo, y eso me emociona mucho. Y yo no quiero enrollarme, me apetece más que todo vaya surgiendo de lo que hablemos entre los tres, pero sí que le quería lanzar a Luis, porque, vamos, soy muy consciente que además este encuentro de hoy para mí tiene un carácter muy interesante y un poco multidisciplinario, como se dice ahora, que queda muy bien, porque por un lado estoy seguro que hay personas aquí sentadas que hoy nos acompañan, que vienen por motivos básicamente fotográficos, pero hay personas que vienen por motivos básicamente asturianos, que para los asturianos seguro que es tan respetable o más que lo fotográfico, y a lo mejor para mí también. Y entonces yo creo que tendríamos que intentar, bueno, lo hablábamos antes, abarcar estas dos facetas, que no tienen por qué llevarse mal, sino, como demuestra el trabajo de Luis, todo lo contrario, ¿no? Pero yo, por empezar hablando un poco de lo fotográfico, y enseguida, fíjate, me apetecía preguntarte o pedirte que reflexionaras un poco. Yo tengo la sensación, iba a decir tengo la teoría, pero es mucho llamarlo porque no da para tanto, pero sí que tengo la idea de que de alguna manera, siempre lo he pensado, en nuestras malas fotografías, que a veces coinciden con las primeras, no necesariamente, pero que de alguna manera en nuestras malas fotografías están contenidas las buenas. Siempre lo he pensado. A lo mejor, si tú tomas una de las fotografías que no nos interesan o que despreciamos y coges un pequeño fragmento, o a lo mejor solo por la motivación que te llevó a hacerla, pero de alguna manera en lo que despreciamos, en lo que consideramos malo, de alguna manera está contenido aquello, o sea, está contenido lo mejor de lo que seamos capaces cualquiera de nosotros, ¿no?, o de nosotras. Y en ese sentido, yo te quería preguntar si aceptamos eso, que podemos no aceptarlo y así empezamos a discutir, pero si de repente lo aceptáramos, también podríamos decir que en el primer fotógrafo que fuimos estaba ya el fotógrafo que tú eres ahora, por ejemplo. Empiezo, ¿no? Digo. Bueno, antes de contestar, bueno, quería agradecer al Centro Asturiano el apoyo que han tenido, dándonos la oportunidad de presentar aquí el libro, ¿no? Yo creo que han conseguido que realmente, bueno, pues el Centro Asturiano sea nuestra casa y sea la casa de tantos y tantos asturianos que, bueno, que viviendo aquí en Madrid, bueno, pues encuentran un sitio que es suyo, ¿no? Entonces, bueno, muchas gracias al centro, muchas gracias a la directiva, muchas gracias a Cristina y a Armando, que ha hecho un trabajo digno de mención, preparando la sala, preparando el proyector. Yo creo que, en fin, es de agradecer y
y bueno, simplemente estamos muy satisfechos por estar aquí y por el trato que nos habéis dado, ¿no? Y bueno, luego ya respondiendo un poco a José Manuel, vamos a ver, yo enseguida empecé a hacer fotos en color, ¿no? Y en la actualidad sigo haciendo fotos, ¿no? De hecho yo tuve una época de la cual hay una parte importante de las fotos que aparecen en el libro en la que yo era un aficionado a la fotografía. En un momento dado decidí tratar de vivir de ello y es cuando empiezo a trabajar en el comercio. Y bueno, una vez pasan casi 30 años y al cabo de los casi 30 años pues me jubilo y vuelvo a seguir haciendo fotos pues como al principio, como aficionado, ¿no? Entonces, bueno, a mí me resulta, viendo, cuando empecé a escanear estas fotos y viéndolas, de pronto me di cuenta de una cosa, ¿no? Y es que realmente las fotos que hacía en aquella época y las que hago ahora, formalmente se podría decir que tenían muchas diferencias porque en aquella época hacía fotos en blanco y negro, usaba muchos grandes angulares, y en la actualidad, bueno, pues hago fotos con un objetivo muy... Bueno, quien sabe un poco, controla un poco de fotografía con un 50, con un objetivo normal y además en color, ¿no? Sin embargo, hay un punto de unión y yo creo que ese punto, bueno, hay más de un punto de unión. Uno son los temas, ¿no? Los temas, y es que a mí yo siempre busqué temas en los cuales podía encontrar cosas que me interesaran como fotógrafo, ¿no? Y esos temas siempre estuvieron relacionados con la gente. Cuando había gente, sobre todo si había mucha gente y tal, yo me movía un poco, bueno, da un poco de vergüenza decirlo, pero me movía un poco como pez en el agua, me sentía a gusto fotografiando, ¿no? Y dos, haciendo en ese contexto el tipo de sensaciones, el tipo de placer y sobre todo el tipo de emoción que podía encontrar haciendo fotos en esas situaciones es muy parecido a lo que siento en la actualidad haciendo las fotos. Es decir, que mi respuesta personal y dentro de mí mismo, ¿no?, ante esas situaciones sigue siendo la misma ahora que llevo, pues eso, no sé, si 40 y tantos años haciendo fotos, en los primeros momentos de mi trayectoria en los que, bueno, efectivamente, pues eso, eran las primeras fotos. Ese es el punto de unión fundamental. ¿Queda claro? Queda clarísimo. No, a mí me encanta porque has usado una palabra, te has referido a algo que para mí es importantísimo, ¿no?, para ejercer este oficio, que es la idea de la emoción. Es decir, si sigues sintiendo la misma emoción, es que sigues estando vivo como fotógrafo, que no es broma. Quiero decir que hay muchos fotógrafos y fotógrafas que durante muchos años han fotografiado como si no estuvieran vivos, lo digo con todo el respeto, pero yo creo que esa energía y esa capacidad, esas ganas, ¿no?, de seguir ahí, de seguir fotografiando, son fundamentales, me parece. Luego yo, por ser coherente con lo que he dicho al principio y ocuparnos de ambas cosas, de hablar de fotografía, pero hablar también de Asturias y hablar de Gijón, que está en la base de este trabajo, ¿no?, porque Luis es un asturiano de unas convicciones tan férreas como todos los conversos, porque en el fondo muchos de los que están aquí saben que no nació en Asturias, entonces claro, tiene que demostrar todo el rato que es más asturiano que eso ya sabéis que es un poco cansino, pero los amigos se lo perdonamos con cariño. Pero bueno, por tocar ese otro tema, yo he seguido leyendo un poco el prólogo, el magnífico prólogo del libro, que es de una muy joven autora que está con nosotros, de Marta de Sevilla, que ya por el apellido pueden deducir que tiene cierta relación también con el autor de las fotografías, y que tiene además un nombre también que a mí me divierte meterme con ella y decírselo, de sonoridades muy del sur para ser asturiana, porque lo de Marta de Sevilla es precioso, ¿no?, pero un poco aflamencado, que siempre está bien, pero en el prólogo interesantísimo y muy breve, lo cual es un
un mérito añadido en un prólogo, ¿no?, de Marta. Tiene una frase que me voy a permitir reproducir, leeros muy breve, un pequeño fragmento ya casi al final. Dice: cuando pasado el tiempo volvemos sobre las mismas imágenes, nos podemos preguntar si las lecturas cambian, si quien las ha tomado les confiere otro sentido, o si son los nuevos espectadores quienes se encargarán de ello. Me gusta mucho esta idea, ¿no? Esta idea porque al final en un trabajo de este tipo, en un trabajo de fotografía documental, en el amplio sentido de la palabra, aunque es un documentalismo absolutamente subjetivo, como ya habéis hecho, pero en un trabajo de este tipo, claro, me parece muy interesante plantear esta idea de cómo se leen las fotografías cuando pasa el tiempo, pero algo más importante, cómo recordamos aquello que aparece en las fotografías, cómo recordamos ahora ese Gijón que se desarrolló y que tenemos presente entre el año 80 y el año 95. Y eso nos lleva, claro, a ese tema probablemente fascinante y sin solución, que es el tema de la memoria, a la que todos damos muchas vueltas, y además en este país tenemos una afición especial a hablar de la memoria, ¿no? Esa idea de si la memoria tiene que ver con la realidad o tiene que ver con el sueño, ¿no? Sí. Esa cosa un poco calderoniana de si la vida es sueño. Entonces, al final, ¿cómo tú como fotógrafo lees tus fotografías, pero en relación a esa realidad? A mí ahí me parece, o sea, ¿cómo recuerdas ese Gijón? Y si tú intentas leer tus propias imágenes, si te parece que reflejan ese Gijón, o hablan de ti, o mitad y mitad, como ocurre tantas veces. Pero ¿qué queda de esa época? ¿Qué queda de esa ciudad y de tu propia vida, ¿no?, en las imágenes? Sí, vamos a ver, yo cuando se plantea la elaboración de este libro, digamos que este libro cabalga sobre dos pies, ¿no? Por una parte se trata, yo creo que es un libro que de alguna manera habla de una persona, que en este caso soy yo, que vive en el Gijón de aquella época, y entonces las fotografías un poco explican o hablan de mi recorrido por aquella época. Entonces, por una parte hay un componente, por decirlo de alguna manera, personal, que se queda muy reflejado, o sea, en los retratos. Casi todos los retratos que aparecen en el libro es de gente, de personas cercanas a mí, ¿no? Familiares, gente con la que he tenido alguna relación, etcétera, ¿no? Y ese elemento yo creo que aporta cosas al libro, aparte de que puedan gustar más o puedan gustar menos los retratos y tal, pero yo creo que ese elemento como tal aporta eso, una visión, un punto de vista de decir, bueno, pues esta persona tenía relación con toda esta serie de personas que son los protagonistas de una serie de páginas del libro. Y luego, por otra parte, claro, yo de alguna manera, bueno, lo expliqué un poco antes, me atraía mucho lo que hubiera, vamos, sitios en los cuales pasaran cosas y hubiese mucha gente, o hubiese gente. Entonces, bueno, hay un recorrido por manifestaciones, pero también hay por cabalgatas de Reyes, por noches de San Juan, etcétera, etcétera. Es decir, por los temas que de alguna forma a mí me iban interesando. Entonces, bueno, el resultado de esto es que, bueno, por una parte, habría que introducir un elemento, ¿no? Y es que a mí siempre me gustó, siempre busqué imágenes que no fueran muy literales, es decir, que siempre me gustó que hubiese una cierta ambigüedad en las imágenes. Que hay fotos en las que no se sabe muy bien si estamos en una noche de San Juan o estamos ante una barricada de unos trabajadores del metal, ¿no? A mí esa historia siempre esa confusión, porque yo creo que al final el resultado es el de tratar de que aparezca con todo ello
y a través de ese tipo de recuerdos, pues un Gijón, que es el Gijón que a mí me tocó vivir durante aquella época. Un Gijón que tiene poco que ver con el Gijón actual, aunque puedes decir que es el padre del Gijón actual, ¿no? Un Gijón, pues, que por una parte está sufriendo un proceso de reconversión muy importante. Gijón hasta esa, sobre todo en aquella época, es un Gijón que poco a poco va dejando de ser el Gijón, la ciudad industrial que había en aquella época. Un Gijón en el cual la gente es mucho más joven que en la actualidad. Sí. Los otros siempre son más jóvenes. Sí, pero había mucha más gente joven que hay ahora. Y, eso y había muchos más críos y críos jugando en la calle, y un Gijón más brumoso. Yo creo que también el cambio climático también tiene algo que ver. Y un Gijón, pues, si se quiere, como más oscuro, ¿no? Más oscuro, menos luminoso. El Gijón del que hablamos, que yo ahora conozco, pues es un Gijón más claro, más limpio, con toda una serie de instalaciones deportivas y culturales que en aquella época no había. Pero también es verdad, es un Gijón menos industrial y más de servicios, ¿no? Y es un Gijón que vive más de los jubilados que de la gente joven trabajadora, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que esa sensación de lo que era el Gijón de aquella época y del Gijón en contraste con la actualidad, es un poco lo que de una forma, pues eso, quería que esa diferenciación, pues, quedara reflejada en el propio libro. Sí, claro. Vale, sí. No, sí, un poco al hilo de esto, como a mí me tocó la parte de hacer de todas las fotografías, ir haciendo el libro, o sea, ir gestionando un poco la selección, un poco el tono del libro. Quizás a lo mejor puede estar más cerca de la pregunta, ¿no? de cómo aparece otra vez, ¿no? Cómo aparece a través de esos archivos el retorno un poco al pasado, ¿no? Que es lo que se intenta también mostrar en el libro, buscar esa sensación de memoria. Como decía Luis, simplemente la idea que tenemos, tanto social o política o lo que sea, del momento, visual, ¿no? Lo que nos interesa sobre todo, lo que nos interesaba era llevarlo por la parte un poco de las atmósferas, un poco de las emociones. La memoria, ¿no? Funciona de manera que un poco fragmentada. Cuando recordamos cosas no recordamos todo de seguido, nos van saliendo como un poco flashes de cosas entrecruzadas. Y ahí estaba un poco la idea, ¿no? Esas sorpresas también en el archivo de las imágenes como interesantes que destacaban un poco, y ir uniéndolas, ¿no? en una sensación que, sobre todo a través de elementos que fuesen un poco simbólicos, ¿no? Como puede ser la idea del negro, ¿no? Que decíamos, el libro tiene como cierta oscuridad, ¿no? Esa vuelta al pasado, pero no porque tanto que fuese negro en aquel momento, o Asturias lo fuese, ¿no? Que salió el carbón y demás, sino porque estaba ahí lejos, ¿no? Estaba lejos, y de alguna manera es como que las imágenes vamos sacando a la luz, va saliendo de la memoria todo esto. O sea, ese envoltorio un poco oscuro de las imágenes nos permite ir teniendo como ciertos fogonazos, ¿no? Unas capas de ir recuperando esa memoria. La idea de trasladarnos a los ambientes de la época. Pues ahora no veo a nadie fumando en esta sala, ¿no? Pero cuando abríamos las fotografías de esa época, todo el mundo, el humo, la presencia de esos ambientes que ya no vivimos, o sea, ya no vamos a volver atrás, ¿no? O sea, eso de alguna manera te lleva, ¿no? No es tanto la cosa concreta que pase, sino el ambiente que hay, y eso nos gustaba mucho en las imágenes. Eso es lo que se intenta un poco traer, ¿no?
no quiero estar yo tampoco... No, pero muy bien. Sí, por no quedarnos solo con el tema de la memoria. No, pero está claro. También el humo en las hogueras, en las celebraciones, en el tabaco, en las barricadas de toda la lucha laboral que había en esa época tan importante, se entremezclan un poco. Es una parte importante toda esa idea como de esas atmósferas de humo que tienen que ver con distintas cosas, ¿no? en la sociedad de aquella época y en las personas que vivíamos en ese momento y la idea que teníamos. Y por otro lado también la presencia, el contrapunto del agua, porque claro, estábamos en Gijón, el mar, la lluvia, todo el rato lloviendo, y el agua también es muy importante, está muy presente en el libro. Lo fuimos como ligando un poquito para que fuesen creando como esas sensaciones ambientales, ¿no? De poder como volver, ¿no? De alguna manera a los 80, como volver a través de la mirada de Luis. Un poco es lo que me parece un poco desde la parte de la visión, ¿no? Como relación pasado-presente. Sí, de esa relación entre las cosas. Y muchas preguntas hay, me parece que puede ser... No son preguntas. Vale. Son ideas. Esto no sé si hace nada, así algo hace. No, que va. No sé si quieres comentar algo más. No, vamos, yo creo que estamos bastante de acuerdo, como no podía ser de otra manera, más te vale. De otra manera, sí. Vale. Porque si peligroso puede ser pelearse con una pareja, pelearse con una editora, es absolutamente normal. Es un peligro, sí. No, yo simplemente, por rematar un poco, que estoy plenamente de acuerdo con lo que estábamos hablando, a mí me interesa siempre mucho esta idea que plantea muy bien Marta en su texto, es esta idea de cómo leemos, ¿no? Cómo leemos el pasado y cómo leemos el presente, cómo leemos el pasado desde el presente, que es algo muy... Y fíjate que me parece en ese sentido que estemos hoy juntos y que estemos en un sitio como el centro asturiano tiene una pertinencia especialmente significativa, porque... Claro, porque para mí hay una cosa fundamental, es decir, la fotografía es muy proyectiva y ante una fotografía, lo maravilloso de la fotografía, probablemente lo maravilloso de la imagen frente a otros lenguajes como la palabra, como los lenguajes de la razón, aunque la palabra por supuesto también pertenece al corazón, ahí está la poesía, pero bueno, por entendernos, lo fascinante del mundo de las imágenes es que nos podemos proyectar y que en el fondo, no nos engañemos, podemos leer en cualquier imagen lo que nos dé la gana. Eso es lo que lo hace tan grande y a la vez, como decía antes Luis la hace tan confusa en cierto sentido, pero esa bendita confusión. Pero es verdad que cuando queremos comunicar, al final hay que recurrir a elementos. Y me estaba yo acordando y tenía aquí anotado, no quiero que se me olvide, mientras hablábamos de esto, a un autor que a mí siempre me encanta, y ya lo sabéis, los que me conocéis citar, que es Boltanski, Christian Boltanski, el artista conceptual francés, que tristemente ha muerto el año pasado, creo que a consecuencia del COVID, pero no estoy muy seguro. Y decía Boltanski siempre que la verdadera comunicación se produce cuando el emisor y el receptor comparten un pasado. Y yo creo que en este trabajo y en este sitio y con las personas que están aquí sentadas, esto se da de manera muy especial, porque todos compartimos un poco un pasado. Esa época, los que estamos aquí y tenemos ya cierta edad, la hemos vivido, y los que no la han vivido nos la han oído contar, que es otra manera de vivirla. Pero claro, si hablamos de Asturias, y hablamos en concreto de Gijón, y hablamos de ese mundo donde está un poco trufada la industria con la vida urbana y la vida tradicional, etc., es que ahí hay verdadera comunicación. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un pasado compartido. Y yo tengo la sensación de que eso le da una dimensión especial al libro. Sí, bueno, eso puede ser cierto. De hecho, a mí me emocionó mucho cuando hicimos la primera presentación del libro, que bueno, una amiga mía de aquella época y tal, me comentó a la salida que el libro, bueno, ella había vivido el Gijón de aquella época y me comentó que el libro la había reconciliado con Gijón.
Qué bonito. Sí, sí. Con la memoria, sí, Sí, porque sí. ella estuvo viviendo fuera muchos Sí, años. no, está viviendo fuera. Entonces ella marchó de Gijón a un sitio, marchó, bueno, porque os es una idea, marchó para Palma de Mallorca. Es decir, salió de la bruma asturiana y gijonesa y de la oscuridad y toda esta serie de cuestiones de las que hablábamos antes y se fue al Mediterráneo más luminoso, con el mar más azul y las calas más transparentes de todo el estado casi, ¿no? Y ella se marchó un poco agobiada por... Ella nació en Pumarín, o sea, ella es gijonesa. Pero cuando se marchó un poquitín agobiada del ambiente que sentía sobre sí misma como un ambiente un poco opresivo, ¿no? Y sin embargo luego, curiosamente, hace unos meses ve el libro y tal, y me comenta eso, ¿no? Que el libro la ha reconciliado un poquitín con el pasado, ¿no? Y a mí eso me parece muy guapo y muy gratificante, ¿no? Luego hay otro aspecto que a mí sí me llamó la atención, relacionado, aunque no responde a lo que tú preguntabas, pero bueno, uno a veces se va por las ramas, y es que con el libro como autor, como fotógrafo, me ha pasado una cosa muy curiosa, ¿no? O sea, yo había dejado esos negativos que acaban en el año 95 y empiezan en el año 80, pues estaban aparcados en unas cajas y unos archivadores y tal. Entonces, cuando empecé a escanearlos, pues claro, te vuelves a encontrar con imágenes que has hecho hace 30, 40 años y tal, ¿no? Y entonces, bueno, ¿qué pasa? Bueno, pasa que efectivamente ahora, pues, uno tiene 40 años de actividad fotográfica, ha visto muchas más imágenes, y entonces imágenes que en un momento dado a mí me parecía que podían ser interesantes, pues ahora digo, bueno, pues esto tampoco tiene mucho, tampoco vale para gran cosa. Y luego, sin embargo, hay imágenes que ni siquiera había positivado, que ni siquiera había hecho copias en papel, que luego digo, jolín, pues esta foto parece que tiene más interés y algunas de ellas aparecen en el libro. Es decir, que eso, para mí eso es bastante importante. Y luego, luego hay otro asunto que es muy curioso también, y es que la visión que nosotros tenemos ahora de cosas que pasaron o de imágenes que aparecen en el libro está condicionada por la situación actual. Y os voy a poner un ejemplo y eso es muy curioso. No digo que sea muy importante, pero al menos es muy curioso. Hay una imagen en el libro que es como de una pancarta de estas como feminista con no sé si os acordaréis, con un crespón negro, ¿no? Entonces, yo siempre pregunto a la gente, bueno, ¿esto qué creéis que es y tal, ¿no? Y todo el mundo me dice, no, esto es por un tema de violencia de género y no sé qué, no sé lo demás. Pues no es verdad. ¿No es verdad? Es esta foto, ¿no? No es verdad, porque esta foto está hecha en la cuenca del Nalón en 1984 y esa foto, en aquella época el tema de la violencia de género es un tema que no se trataba, luego esa foto no puede ser de eso. Entonces, ¿de qué es esa foto? Bueno, pues esa foto es de una huelga general que hay en la cual hay una manifestación fundamentalmente de mineros, pero también de otros colectivos, y hay un grupo de chicas de una asociación feminista y tal, que llevan esa pancarta con el crespón negro, y ese crespón negro es como protestando por la desindustrialización que está viviendo las cuencas mineras. Es decir, no tiene nada que ver con un tema de violencia de género, sino que tiene que ver más con un tema de reconversión industrial, ¿no? Y bueno, como
como eso, pues hay algún ejemplo más, pero ese en particular es como muy peculiar. Bueno, y además, de alguna manera lo que cuentas une ambos aspectos, ¿no? El aspecto fotográfico y el aspecto meramente social, claro, histórico. Sí. Es que al final las imágenes antiguas las leemos desde nuestra cultura actual, con lo cual nunca se leen igual. No, claro. No es que otros autores tuvieran otra intención, es que el propio autor tenía distintas intenciones en distintos momentos de su vida. Otra cosa es que la mirada es única, y que era un poco mi idea al principio, sí, ¿no? Y puede estar subyacente. No, y los propios espectadores están condicionados por lo que está, por la actualidad y el punto de vista de la actualidad, que es distinto en parte a lo que hace 40 años, o sí. Sin duda, sí, sí. No, eso me parece muy interesante. Bueno, además, fíjate que todo esto que estamos comentando, antes, aprovechando un café que nos hemos tomado para charlar un poco antes de venir para acá, se ha incorporado a nosotros, porque este libro tiene una peculiaridad, que yo siempre me gusta tomarle un poco el pelo a Luis, que para eso sirve la amistad. O sea, él nunca lo va a confesar en público, pero claro, hasta ahora nunca me había invitado a presentar su libro, y el que corre ciertos riesgos sabe a lo que se arriesga. En realidad este libro, entre otras muchas virtudes y otras muchas cosas, lo que es un catálogo de todas las novias de Luis Sevilla, porque vais a ver ahí una colección de chicas que yo, claro, yo he descubierto, y mi amistad con Luis es que hay un momento de cierta madurez, pero claro, cuando vi esto, hombre, uno ya con mi edad, no, a lo mejor no es muy buen fotógrafo, pero ya va sabiendo leer fotografías. Y oye, en estas fotografías aquí hay algo más de lo que... Y bueno, Luis, pues ya sabéis que el socarrón, claro, ahí saca muy bien esa parte originaria que tiene aragonesa, porque los asturianos no son socarrones, pero los aragoneses en grado sumo, y se ríe y mira para otro lado y tal. Pero bueno, y entonces claro, ha habido, la suerte que hemos tenido es que una de las personas que aparece en las fotografías del libro casualmente nos ha acompañado y creo que está con nosotros. No voy a señalarla si ella no lo hace, pero lo hace y no quisiera tal. Y entonces le he comentado esta misma broma, que no es broma, es una verdad como la copa de un pino. Y entonces ella, con esa frescura y esa sinceridad que caracteriza a las asturianas y a los asturianos, pero a las asturianas más, me ha dicho, dice, bueno, es que en esa época, ¿quién no era novia de Luis? Me he quedado ya impresionado. No hace falta que os aclare que esta noche, mientras tomamos las tapas, me va a tener que dar muchos datos y muchas explicaciones. Esto era otro paréntesis para demostrar que la lectura del pasado desde el presente es muy compleja. A ver, yo creo que... Ni siquiera te preguntaba, si quieres, tú te puedes condenar solo. Bueno, puedo decir que... Puedes decir lo que quieres. Pues que ni son todas las que están, ni están todas las que están. ¡Caray! No. Te viniste arriba, como buenas No entremos en detalles. Bueno, una de ellas el comentario se agota en sí mismo, no te preocupes. Una hermana mía, en fin. Ya comprendo. Bien. No, pero esa parte a mí me interesa mucho, sin bromas. Bajar su cosilla. Mi obligación hoy es dar a las personas que nos acompañan tan generosamente, darles datos para que entiendan mejor tu libro y consecuentemente, nada más acabar, pasen por caja y lo compren, porque eso es la finalidad de todo acto. Vosotros no lo debéis decir, pero yo, forma parte de mi papel, no es broma. Pero bueno, es broma hasta cierto punto, o sea, de que lo compréis. Pero bueno, dicho esto, o sea, una de las partes que me interesa mucho del libro precisamente es todo lo que tiene esa humanidad que transpira, ¿no? Esa cercanía a los personajes fotografiados. Tú antes has comentado de pasada que claro, es un libro en el que hay un componente importante del retrato, porque era algo muy habitual, porque cuando empezábamos a fotografiar, unos más que otros, pero en general fotografiábamos nuestro entorno cercano, y nuestro entorno cercano eran nuestros amigos, la gente con la que andábamos, las novias, todo esto que he explicado. Y eso le da ese componente, pero yo creo que es
para mí es el gran hallazgo uno de los grandes hallazgos, y no sé si el mayor, de este libro, es cómo habéis utilizado los retratos para generar un tipo de ritmo, y hablo ahora de la lectura visual del libro, en el que los planos más generales, la propia ciudad de Gijón, la sociedad de la época, se va entremezclando con los retratos. Y los retratos, da igual de la época que sean, siempre tienen algo de intemporal, siempre tienen algo de presencialidad, ¿no? Es como traer esa idea un poco de Duarno, ¿no? de que fotografiaba para luchar contra la muerte, que efectivamente luego se murió, porque esa lucha es una lucha perdida. Pero esa idea, esa utilización del retrato me interesa mucho, porque no la haces, esa es mi opinión, y me gustaría, si quieres, saber la tuya, y luego, si te parece, si Gemma quiere añadir algo, y si no, abrimos un poco para que intervenga quien quiera. Pero a mí me interesa mucho esa idea de cómo utilizas el retrato, porque yo, tal como yo lo leo desde mi punto de vista, no son los retratos de un retratista, son los retratos de un reportero, de un fotógrafo que vivía la fotografía desde el reportaje, algo que también apunta Marta en su texto, ¿no? Desde lo documental. Y esa parte que tú la has dicho de pasada, pero me parece muy importante, ¿no? En este libro, el equilibrio, o sea, si el libro tiene el equilibrio que tiene, que yo creo que lo tiene, es porque los retratos forman parte de un corpus que para mí es puro reportaje. Reportaje en el sentido amplio de la palabra, que es el único que yo acepto, vaya, aunque entiendo. Sí, bueno, lo que tú dices tiene que ver con la forma en que están hechos esos retratos, ¿no? Muy distinta a la que yo luego, posteriormente, trabajando en el comercio, pues hice, ¿no? Normalmente, cuando, vamos, para entendernos, ¿no? Cuando estás en el periódico o cuando vas a retratar a alguien, quedas con esa persona, le haces, bueno, en aquel momento, en aquella época le haces 20, 30 fotos, posando, mirando para un lado, para otro, en fin. Buscas un sitio, el sitio que te parece más adecuado, buscas a lo mejor tratar de explicar cómo es esa persona, su entorno, a lo mejor su actividad física o mental, en fin. Es un poco como funciona habitualmente. En cambio, los retratos que aparecen en el libro, no todos, pero hay una parte importante de ellos en los cuales, pues yo estoy con una cámara y tengo a lo mejor a una amiga o un amigo, está cerca y tal, y de la misma forma, bueno, hay uno, por ejemplo, hay uno que es muy claro, que es de Ana Vega, una amiga nuestra. Estábamos sentados en el Dindurra, entonces yo lo tengo ahí, cojo la cámara y pum, le hago una foto. Y a continuación hago una foto a un camarero que está sirviendo unos cafés, o a unos tipos que están jugando al ajedrez, como se jugaba en el Dindurra en aquella época. Y hay una sola foto de esta amiga, hay una sola foto. Y esa foto... Una sola foto quiere decir un solo disparo. Un solo disparo, ¿no? Se lo hago a Ana, y bueno, una foto en la que aparece Blanca, estábamos no sé si era en casa de mi hermana o en su casa. De tu hermana. Sí, y ella pues pasa delante de mí, hay un televisor, pum, hago una foto y el resto de las fotos de esa tarde, pues a lo mejor es de Blanca con mi hermana, o mi hermana con su hija, en fin, cambia completamente la historia. Y esa foto es la que, sin embargo, luego haciendo una revisión del trabajo o de ese rollo y tal, pues dices, jolín, pues la foto que tiene más interés es esta, ¿no? Pero es una forma de hacer los retratos que es muy distinta a lo que luego, ya digo, hice habitualmente, y que efectivamente tiene más que ver con la fotografía de reportaje, con la fotografía con fotografía a la gente que tenía a mi alrededor, que con la concepción típica del retrato, ¿no? Que a mí me parece estupendo, me parece maravilloso. Es decir, yo no estoy diciendo que eso sea ni mejor ni peor que los retratos que se hacen habitualmente, ¿no? Sino que era la forma que tenía yo de fotografiar y la forma que tenía yo de retratar. Muy bien. Sí.
Bueno, un poco, por cerrar un poco esto del tema del retrato, que sí que nos llamó mucho la atención esa aparición de tantos retratos al principio, porque ahora realmente ya en su foto, él hablaba de la foto profesional, sí, allí, claro, tiene que hacer mucho retrato, pero en sus fotos no aparece tanto el retrato. O sea, hay mucho más movimiento, aparece una persona como protagonista, pero no hay esa sensación, ¿no?, de retrato que tenemos en estas imágenes del principio. Y eso, de alguna manera, pues es algo destacado, porque tenían como tanto interés para nosotros, o sea, como interés fotográfico, ¿no?, de cómo tenía que ver con formas de fotografiar que luego viven, ¿no?, viven ahora en el presente. Esa sensación, esa conexión de la que hablaba José Manuel antes, ¿no?, de la idea de conectar, ¿no?, conectar una época con otra. Ahora no es tan presente ese retrato, pero sí que hay ese movimiento entre la gente a distintas distancias, ¿no?, y ese movimiento que tenemos siempre en las fotografías suyas, ¿no? Es como una sensación de vivir el espacio y de representarlo, pero siempre un espacio como habitado. Hay muy pocas veces en las que aparezcan, en esta fotografía, por ejemplo, sí, que salía, que era la de los astilleros. Pero había un personaje. Pero hay un personaje, claro. Hay un ser humano. Eso es a lo que voy. Quiero decir que el rastro del ser humano es muy, muy fuerte en las imágenes. Siempre hay vida, de alguna manera. Siempre aparecen, ¿no?, aparecen las personas en el trabajo, en las imágenes que siempre acaba escogiendo, que siempre acaba considerando como más importantes. Y eso, de alguna manera, unió y cerró un poco la idea del retrato, dio coherencia un poco a la historia, ¿no?, el meter el retrato. Bueno, a lo mejor me toca matizar un poco lo que estáis hablando, en un sentido, ¿no? Y es que ahora, vamos, últimamente sí hago más fotos, bueno, de gente, bueno, más, estoy haciendo algún retrato más, un poco en la línea de lo que hacía antes, pero por una razón, ¿no? Porque de alguna manera a mí sí me interesa fotografiar a la gente, retratar a la gente en un contexto de más gente, ¿no? ¿Y eso por qué? Porque de alguna manera busco una sensación o provocar una sensación, ¿no? Y es una sensación de soledad, ¿no? Y la soledad, digamos, a mí me parece más fuerte reflejar la soledad en un contexto en la que hay mucha gente, y que ahí juegas con esos dos elementos, ¿no? Una persona sola frente a una multitud, y esa persona sola está sola, como estoy diciendo. Entonces, esa sensación sí me está interesando bastante, y esa sensación yo creo que es un poquitín hija de alguna de las primeras fotos y de los primeros retratos que aparecen en el libro, 40 años después. Nada, yo solo, y así nos gustaría, ¿no?, abrirla para que pueda intervenir quien le apetezca. Yo solo a lo que dices matizaría algo, estando plenamente de acuerdo una vez más, y es que efectivamente, o sea, es verdad que para mí de tu trabajo actual, del que no nos vamos a poner a hablar porque no lo está viendo nadie y queda pendiente para una segunda presentación el día que lo publiques en esta docta casa, pero de momento, pero es verdad que yo que sí que conozco tu trabajo y entiendo muy bien lo que dices que estás buscando y logrando en muchísimas ocasiones, pero es muy curioso cómo a veces podemos fotografiar a gente rodeada de gente, a personas, perdón, concretas, rodeadas de gente, y que parezcan solas, o hagamos sentirlas solas. Y cómo, sin embargo, en esos retratos de juventud, esas personas que aparecen solas, esa chica fumando maravillosa, la que estamos viendo ahora, en ningún momento nos parecen solas. Sabemos que están acompañadas, sabemos que son tus amigas. Esa capacidad de la fotografía de transmitir esos sentimientos con unos mimbres tan simples,
a mí de la buena fotografía, a mí me sigue fascinando. Simplemente era ese matiz, porque a lo mejor tiene que ver con, y lo digo con todo el respeto, y bueno, para todo el público es evidente que Luis Sevilla es un fotógrafo infinitamente mayor que yo, nos llevamos hasta 4 años, pero yo creo que puede tener que ver con la edad. O sea, a partir de un momento nos interesa más fotografiar la soledad, y en una edad muy temprana, aunque lo intentemos, no nos sale, porque no es la edad de fotografiar eso, porque probablemente no es la edad de vivirlo ni de sentirlo. No sé si están de acuerdo conmigo, y a lo mejor por ahí podemos empezar a hablar, pero yo en esas personas que aparecen fumando, que aparecen en casas, que aparecen, el caso de la fotografía de Blanca, creo que es, que ya hemos hablado bastante de ella y la vamos a tener que invitar a algo inmediatamente, delante de una televisión, lo último que yo siento es que estén solas, pero porque el contexto del trabajo no me lleva a sentirlo. Al menos están con el fotógrafo y hay una intimidad, hay una cercanía, y ahora ves algo de la broma que hice anteriormente, hay una relación de cercanía muy potente. Y en cambio, ahora eres capaz de mostrar esa soledad en contextos bulliciosos incluso, lo cual me parece muy interesante desde el punto de vista del ejercicio del lenguaje y del ejercicio visual. Simplemente diría, y si quieres añadir algo, y si no... No. Y si no, que calle para siempre. No, y si no, que te acribillen a preguntas los asistentes y las asistentes. Sí, yo creo que si queréis comentar alguna cosilla o... Yo creo que lo más bonito de Gijón no las fotografías. Eso hay que arreglarlo. El tranvía. Bueno, El tranvía de Gijón. Cuando cantábamos aquello, el tranvía de Gijón, y el tranvía ni nada. Cuando va por las calles, atropella a las criadas. Y el otro que decía, el tranvía del museo, el otro día me fijé, para dar la vuelta, tiraba un cordero. ¿Esta broma de Gijón había? Sí, pero el tranvía en el año 80 ya no hubo vía. Pues estaría aquella que teníamos arriba. ¿Qué? ¿Cómo se llamaba? Porque había un tranvía allí. Podía haber el tranvía, pero desde luego circulando no. No, ya no circulaba. No, circulaba ni. Nada más que la representación estaba. El tranvía quedó Cocheras, que era la zona donde... El tranvía, yo creo que debió desaparecer a principios de los años 60 o así, ¿no? Y aquí que subía el cobrador. ¡Achí! Solo dice, no, que tengo piso. Sí que hay un trabajo interesante, de que aparecen varias imágenes en el libro, que es que hizo durante una temporada el recorrido en autobús de la línea Pumarín-Sommión, que conecta el barrio como más pudiente de Gijón, ¿no?, con los barrios obreros. Y bueno, ahí sí que hay un cierto interés en el tema del movimiento, las personas, ¿no?, en el transporte público, cómo es todo eso. Y además justo Marisomé, de hecho, aparece en los negativos en algún momento aquí puesto, porque era muy importante. Mira, justamente Marisomé, ¿no? Aparece esta imagen es de... Que todos creemos que es el conductor, sí, y no lo es. Y no lo es. Y hay el tranvía ya no. Hombre, es que es mayor, pero no tanto. Sí, Bueno, creo que ha llegado el momento de dar la oportunidad a aquellas personas que quieran hacer algún comentario, hacer alguna pregunta. ¿Estamos dispuestos a lo que quieran preguntar? Sí, a responder a lo que sea. Pues venga, a ver quién se anima. A mí me interesa saber cómo cambiaste la mirada de hacer estas fotos que no son fotoperiodismo, desde un punto de vista así, desde otro no, a cuando empezaste a trabajar en el comercio, si tuviste que hacer un gran esfuerzo para hacer fotoperiodismo puro y duro. No, vamos a ver, yo creo que es un asunto también de la selección, ¿no? Aquí, en este libro hay algunas fotos que están hechas trabajando para el comercio. Algunas sí, por algunas eso digo sí. que... Sí, lo que pasa es que tratábamos de no hacer un libro
fotoperiodístico. Es decir, que de alguna manera un libro fotoperiodístico sería decir, bueno, vamos a hacer un libro a lo mejor con los acontecimientos más relevantes que sucedieron durante aquellos años. Claro, esto es más intimista. Claro, entonces aquí se trataba de que eso es muy legítimo, eso se puede hacer, y hay muchos compañeros y compañeros que han trabajado conmigo en el periódico y en otros periódicos que lo han hecho. O sea, eso es muy legítimo. Pero digamos que nos interesaba más buscar un relato sobre aquella época en la que dejáramos un poco de lado la descripción de los acontecimientos más relevantes. Yo es que entiendo que en esta etapa tú no trabajabas en el comercio. Aparte de la selección... En el libro hay dos etapas, o sea, por aclararnos. Una es del año 80 hasta el 91, en la cual yo efectivamente no trabajo en el periódico, aunque es verdad que hay fotos de manifestaciones y de cabalgatas de reyes, cosas de estas, temas que luego posteriormente tuve que hacer trabajando para el periódico. Y luego hay otro periodo que va del 91 al 95, en el cual yo por una parte estoy trabajando para el periódico. En el libro aparecen algunas imágenes que están hechas para el propio periódico, pues lo que se ve, una que hay un bombero en mitad de una calle, de una riada que eran absolutamente habituales en Gijón, un par de ellas que hay de una concentración que hay a la salida de un encierro de unos mineros, en fin, hay una de un desfile de FETEM, en fin, hay una serie de fotos hechas para el periódico. Sin embargo, el concepto que nosotros queremos destacar y que manejamos no es ese, sino que es tratar de alguna forma, reforzando lo que hablábamos antes de la memoria, tratar de hacer una referencia a aquella época desde el punto de vista de... No, sí, te entiendo, pero a mí lo que me interesa saber es si tú como fotógrafo tuviste una transición desde los tipos de fotografías del 80 al 91 a posteriormente. ¿Hubo alguna transformación en tu mirada? Yo creo que no, es decir, a mí empezar a trabajar en el comercio me resultó bastante sencillo porque precisamente llevaba una década haciendo fotos de calle, entonces me resultó muy sencillo. ¿Cuál era la diferencia? Bueno, la diferencia es muy obvia, o sea, cuando trabajas en un periódico estás haciendo encargos. Estás haciendo un encargo, es decir, tú en el periódico estás limitado por lo que te piden, y eso es lógico. Entonces, sabes que si vas a, yo que sé, a cualquier tipo de actos, vas a una cabalgata de reyes, sabes lo que tienes que fotografiar, porque eso es lo que te piden para luego publicar en el periódico. Yo si voy a una cabalgata de reyes y no saco a Melchor, vamos, es que me echan del periódico. Me echan, y con razón, porque el periódico necesita que aparezca Melchor, Gaspar Baltasar y hasta el príncipe Benalí. O sea, pero evidentemente cuando quiero incorporar o queremos incorporar alguna foto al libro pues pasamos olímpicamente de Melchor y sacamos la foto que nos interesa, que es por ejemplo la de la portada del libro. Ese es un poco el asunto, ¿no? Esa es un poco la diferencia, ¿no? También puedo contar una cosa que es curiosa, ¿no? O sea, yo cuando llegué al comercio en el año 91, por una parte tuve la fortuna de que en 9 años pues conocí las tres formas de trabajar distintas que ha habido en prensa, ¿no? Es decir, pasé los primeros años haciendo fotos en blanco y negro, luego a partir del 95 con negativo de color y a partir del año 2000 con cámara digital, ¿no?
Eso por una parte, y luego por otra parte, pues llegó en un momento que era muy interesante, y es que El Comercio pasaba de ser un periódico absolutamente local que publicaba cosas de Gijón, de Luanco, Candás y Villaviciosa exactamente, a un periódico que quería ser más regional, ¿no? Entonces eso hizo que nos empezaran a mandar a cubrir pues todo tipo de fiestas, desde el Día de Asturcón, o los corderos en el Prado de Villabuezos, o la fiesta del pastor en los lagos de Covadonga, y eso para nosotros los fotógrafos pues fue un regalo, ¿no? O sea, empezar a hacer más temas, más variados, salir de la localidad, en fin, y ese momento para mí como fotógrafo fue muy gratificante, ¿no? No sé, más cosas. ¿Y más? Sí. Entonces ya estaba Carl Antonio de director. Sí, Carl Antonio estuvo hasta el año 95. Entonces, en ese año el periódico lo cogió el Grupo Vasco, ¿no? Lo que antes era el Grupo Correo, ahora es Vocento, y él al poco tiempo pues dejó el periódico y luego falleció enseguida. Siempre andaba con la gabardina. Sí. Sí, ¿no? Y él tenía... Sí, no, él desde luego, pues eso, él tenía una idea, bueno, para mí fue un buen director, que tenía una cosa que no tenían o que no tienen muchos directores. Era un paisano que defendía a los suyos a capa y espada. O sea, tú podías meter la pata hasta atrás, pero que no viniera nadie diciendo, oye, de hecho una de las broncas que tuvo con un famosísimo político asturiano fue porque este personaje, no voy a decir quién era, le llamó un día al periódico quejándose por lo que había escrito un redactor. Y yo estaba allí y estaba en el sótano, en el cuarto que teníamos los fotógrafos, las voces que pegaba Carl Antonio, las estábamos oyendo nosotros. Que cómo se atrevía, que no sé qué, que si la libertad de prensa, que patatín, que patatán, bueno, poco menos que si llega a estar presente lo echa patadas, ¿no? Eso ahora difícilmente pasa. Ahora más bien te vienen, oye, ¿por qué tal? ¿Por qué escribiste esto? No sé qué, es que me llamó fulanito quejándose. Ahora funciona más el carácter en ese sentido. Y luego era un tío, pues, era un tío de derechas, sin duda alguna, pero sin embargo era una persona muy abierta con la gente de izquierdas, con lo cual en la redacción pues se encontraba muy a gusto con casi prácticamente todo el mundo, porque él era un liberal auténtico, liberal de verdad, ¿no? Entonces, bueno, yo tengo muy buen recuerdo de él, desde luego, y muchos de los que trabajamos con él también. Además, bueno, daros la enhorabuena en primer lugar, tanto por el libro como la presentación, que vamos a hacer súper amena y... Ay, perdón. Nada, eso, daros la enhorabuena por la presentación y por el libro, que ha sido una amena más la presentación, y también pues, me parece muy interesante y muy subjetiva toda la asociación que hacéis todo el rato a la fotografía desde la memoria, y a la memoria también desde la fotografía. Y sobre todo también en conexión con lo que comentabas, Luis, con la cuestión de hacer fotografía con la gente también, porque precisamente creo que también un aspecto en el que se incide poco de la memoria es cómo se construye también con los otros en sociedad. O sea, muchas veces tenemos recuerdos que son falsos recuerdos, porque son cosas que nos han contado una y otra vez de nuestra infancia, que ni siquiera estábamos generándolos, pero nosotros tenemos ese recuerdo. Y muchas veces incluso los relatos que hacemos sobre pues, anécdotas que tenemos con amistades y demás, se construyen también y se manipulan, por así decirlo,
desde esa colectividad que manipula la memoria, bueno, manipula, transforma, modela y demás. Y justo en ese aspecto social, que pues eso tiene mucho que ver con la memoria y con la fotografía, también te quería preguntar cómo trabajáis socialmente, pero también pues, en un círculo en el que pues, tienes gente con la que te involucras emocionalmente también trabajando contigo, con familia, amistades y demás. ¿Y cómo es ese trabajo en un libro de recopilación pues, de momentos concretos de tu fotografía desde el 80 hasta el 95, pues eso, con tu familia, con tus amigos y con esa gente que trabajas con ella, pero también compartes momentos sociales con ellos? A ver, hay dos cosas, ¿no? Una es el momento de hacer las fotos. Yo en ese sentido soy una persona, no sé cómo definirme, bastante visual. O sea, es decir, que yo a la hora de hacer fotos, hago las fotos que, mirando por el visor de la cámara, de alguna forma me atraen, me atrae lo que estoy encuadrando, ¿no? Lo que estoy... Entonces, en ese sentido yo soy bastante, no sé cómo decir, o sea, me dejo llevar fundamentalmente por lo que estoy viendo a través de la cámara. O sea, hago un poco abstracción de otro tipo de cosas, ¿no? Y eso por una parte, ¿no? Eso, en el periódico, bueno, relacionado con eso, en el periódico me pasaba una cosa, yo creo que jugaba un poco con esa ventaja, que yo normalmente en el periódico cuando iba a hacer fotos también me olvidaba un poco de la situación en la que estaba, podía estar mosqueado por algún motivo, lo que sea, tal, pero en el momento que llegabas a hacer fotos, pues ya estaba haciendo fotos, y punto, ya no pensaba en otra cosa, ¿no? Y luego, claro, el tema de la edición del libro, eso ya es otro tema, ¿no? Entonces ahí pues jugamos un poco con lo que hemos ido explicando hasta ahora, ¿no? O sea, es decir, que tratamos de construir pues eso, lo que es un relato y tal, en el cual la gente más cercana pues juega un papel de aproximación a lo que se está tratando de explicar, ¿no? Que, bueno, fundamentalmente eso. Iba a ser otro comentario, pero vamos, me callo. ¿Alguien más, por favor? Bueno, vamos a ver. Para los que han nacido en el siglo XXI, la época de las fotos del libro, pues claro, es en aquella época, ¿no? Para los que tenemos ya un largo recorrido, que ya miramos hacia atrás y nuestros pasos se pierden en lontananza, hablar de 40 años, pues eso fue ayer. Entonces, cuando hablamos de otra época, se refiere concretamente a 1980 hasta el 95 o hay épocas anteriores. ¿Como fotógrafo te refieres? Sí, bueno, sí. Al hablar de la fotografía, precisamente. Bueno, es que no acabo de entender. ¿Te refieres a mí como fotógrafo? Es que has dicho muchas veces en aquella época, sí, no sé si es concretamente al periodo 1980-1995 o hay un periodo anterior. Hay un periodo anterior que no es mucho más, vamos, que no se prolonga demasiado, ¿no? Yo las primeras fotos que, vamos a ver, yo en el año 77 empecé a trabajar en un banco, ¿vale? Entonces, en el banco teníamos una ventaja, y es que, bueno, aparte de un salario fijo y unas vacaciones y estas cosas, salíamos de trabajar a las 2:30 o a las 3 de la tarde. Entonces, yo, aparte de las actividades que podía tener y de mis relaciones personales y toda esta serie de cosas, pues de alguna manera, al cabo de, no sé, un año y medio y tal, pues me planteé, oye, pues tengo que hacer alguna cosa más. Y entonces digo, bueno, pues, ¿por qué no hacer fotos? Yo tenía
tenía una... A ver, yo tenía una relación con la fotografía como bastante peculiar, ¿no? Y es que yo no hacía fotos, no había hecho fotos, pero desde mi infancia, mis padres tenían alguna relación con fotógrafos, con buenos fotógrafos. Concretamente, eran muy amigos de un gran fotógrafo gijonés, que era Gonzalo Juanes, no sé si habéis oído hablar de él. Este es un fotógrafo que, bueno, que ocupa un papel importante en la historia de la fotografía del siglo XX, y como este hombre era amigo de mi familia, pues nos había hecho fotos a mí, a mis hermanas, a mis padres y tal, y muchas de esas fotos, o algunas de esas fotos, las teníamos puestas, estaban puestas en las paredes de la casa de mis padres. Entonces yo desde que tenía 10 o 12 años, pues conviví con esas imágenes. Entonces, ¿eso qué significaba? Pues que eran muy buenas fotos, y de alguna manera pues yo vivía con esas fotos, las estaba viendo absolutamente todos los días, y eso me permitía, vamos, de una forma inconsciente, pues me hacía ver que esas eran buenas fotografías. Entonces, cuando empiezo a hacer fotos como aficionado, tengo en el recuerdo, vamos, porque los tengo como muy interiorizados, esas imágenes, y eso me sirve para empezar con mi trayectoria, ¿no? Yo empiezo, el primer rollo de fotos que hago es en un momento histórico importante para Gijón, vamos, para Asturias, y es que muere un sindicalista que era Juan Muñoz Zapico, Juanines de Comisiones se llamaba y tal. Hay un entierro que visualmente es muy potente, porque se juntan en los prados aquellos de la Frecha, que es en el concejo de Elena, se juntan unas 20.000 personas, es en la época de la transición, está lloviendo, esa manifestación bestial, van por calellas llenas de barro y tal, y yo llevo una cámara, estoy allí, llevo una cámara compacta que también me ha dejado algunas fotos, y dejo de hacer fotos, ¿no? Un año después me acuerdo de aquella historia y veo esa necesidad que os comentaba antes de empezar a hacer fotos, y entonces me compro la primera cámara y empiezo a hacer fotos. Pasa un año y medio, 2 años y tal, y llega el año 80, y en el año 80, para mí eso es muy importante, decido comprarme una ampliadora y empezar a revelar, ¿no? Y para mí eso es muy importante, porque hasta ese momento, ¿qué hacía? Pues mandaba las fotos a revelar, me las daban copias en 7×10, así chiquitinas y tal, y las metía en cajones y tal. Pero en el momento que tengo la ampliadora, pues ya me empiezo a enfrentar a esos negativos, y yo creo que como fotógrafo cambio, o sea, pego un salto importante, porque ya veo la fotografía con otros ojos. Por eso, aunque pueda haber alguna foto que pueda tener interés de la fase previa, realmente yo me considero más mi época como fotógrafo a partir del año 80, ¿no? Aunque ya os digo que en el año 79 ya hacía fotos, en el 78, pero son fotos que a mí realmente luego las veo y veo que pueden tener menos interés, ¿no? Gracias. Bueno, pues nada, vamos a ir poniendo punto final. Y diremos que, Gemma, muchas gracias, porque nos has enseñado a leer las fotografías del libro, cosa muy importante. Hay que saber leerlas para sacarle más partido. José Manuel, eres un hombre de verbo fácil, que sabes compaginar lo serio con el humor, que eso le da mucho aliciente a la intervención. Lo que pasa que no sé si para la próxima no, porque es un presentador peligroso. Te presenta demasiado.
Si algo quiere, algo le cuesta. Tiene mucho peligro. Bueno, pues nada, gracias a los tres, gracias a todos por venir y hasta la próxima.